Om Vasudeva Sutam Devam Kam Sachanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadguru. Om Namah Shivaya, muy buenas noches. Bienvenidas a una nueva clase del Bhagavad Gita. Nuestra anterior clase la semana pasada fue, considero, bastante importante porque leímos algunos versos que hacían mucho énfasis en la parte de los, principalmente, específicamente, los karmindriyas, los sentidos. um, y hablamos mucho, especialmente nosotros en la posición que estamos como aspirantes espirituales, cómo deberíamos tal vez tener, cómo debería ser nuestra relación o nuestro intento de manejo sobre los sentidos, ¿no? Vimos que en la anterior clase leímos justo el verso de la tortuga y cómo la tortuga retrae sus extremidades cuando llega a sentir el peligro. De la misma manera, nosotros como aspirantes espirituales que estamos con el objetivo claro en nuestra vida, que es encontrar a Dios, iluminarnos, encontrar esa paz y dicha suprema, y gracias a las escrituras, justamente como lo estamos haciendo ahora estudiando el Bhagavad Gita, se lo encuentran en los Upanishads, en los Vedas, no solamente dentro del hinduismo, en múltiples religiones a lo largo del mundo, hay instrucciones, enseñanzas de tanto escrituras como de maestros que han seguido estos caminos sobre cómo debería idealmente ser nuestra interacción con el mundo, especialmente en la etapa de sadhakas, de practicantes espirituales. Una que logremos el objetivo y nos liberemos, nos volvamos jivan muktas, libres mientras en vida, ahí ya cambia el escenario en el sentido de que todas estas reglas que nos ponemos como aspirantes espirituales es para poder llegar a ese objetivo. Pero ¿qué regla puede haber para aquella persona que ya llega a ese objetivo? Está en dicha, reconoce a Dios en absolutamente todo, se pierde la idea en el plano supremo de lo puro, de lo impuro, de lo malo y de lo bueno. Entonces, obviamente, muchos de estos maestros, maestras, después de llegar a iluminarse, por más de que puedan trascender toda esta dualidad de bueno, malo, puro, impuro, mantienen cierto estilo de vida, mantienen cierta práctica para guiar a otras personas para que también puedan llegar a descubrir esta dicha suprema de poder encontrar a Dios y reconocer a Dios en cada instante de su vida. Entonces, en eso estamos. Y bueno, para hacer un corto repaso, vimos, ¿no? Con algunos ejemplos. Por ejemplo, igual también está relacionado al último video que subimos en el canal de YouTube con respecto a la importancia de la alimentación en el camino espiritual, muy relacionado al control de los sentidos. ¿Por qué? Porque especialmente en esta época, en este 2026, donde estamos tan expuestos a tanto tipo de estímulo, tenemos que tener ese control y esa disciplina de ver qué nos conviene y qué no nos conviene hacer, hasta qué punto llegar. Entonces, por ejemplo, con la alimentación, un repaso muy breve, podemos ver que hay ciertas comidas que sí nos antojan, que huelen rico, que podríamos disfrutar mucho, tal vez una buena hamburguesa con sus papas fritas, con su gaseosa o una cerveza. eh, pero sabemos, especialmente, por ejemplo, si es de noche o si tenemos una rutina en la que estamos meditando todos los días, o en la mañana o en la noche, que si cedemos un poco a esos deseos, va a ser un poco más difícil o que sintamos cualquier tipo de inclinación por hacer esa práctica espiritual, o que si la hagamos no vamos a poder hacerlo con la profundidad y la concentración que lo necesitemos. Es simplemente cuestión de que vamos a darnos cuenta como practicantes espirituales, alguna que otra vez tal vez caigamos en ese sentido, haya una cena, hay algún compromiso y vamos a experimentar y nos vamos a dar cuenta que en la práctica espiritual no nos va a acompañar tan bien. Y justamente hice énfasis en el video de la alimentación en el camino espiritual, que no tiene que ser, no es una regla que nos tenemos que obligar a la mala de no comer esto, no tomar esto, no va por ahí. Es simplemente una set de guías, de consejos, dependiendo del objetivo que tengamos en nuestra vida. Si un atleta quiere ser el campeón del mundo, hay ciertas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. Lo mismo para un practicante espiritual. Y como les dije igual en ese video,
también depende, tal vez no estamos con ese enfoque de lo único que queremos es Dios, también queremos disfrutar un poco del mundo, lo podemos ver de ir equilibrando y van a ver que en su vida, en su práctica espiritual, van a evaluar cómo se sienten con respecto a su cuerpo físico, a la parte mental, si es que van equilibrando, mezclando el mundo y la práctica, que al final no debería ser dividido, pero bueno, nos sirve a nosotros como aspirantes espirituales entender, si se acuerdan, lo que les comenté que una vez Sri Ramakrishna estaba hablando sobre Vidya Maya y Avidya Maya, ¿no? Vidya Maya es el Maya, el Maya del conocimiento, el Maya espiritual. La práctica espiritual, hablar de Dios, cantar canciones devocionales, meditar, rezar, todo eso igual es Maya dentro de este punto de vista del Vedanta, pero es Vidya Maya, es el Maya que nos lleva a trascender a Maya, a iluminarnos, mientras que Avidya Maya es todo aquello que nos ata más al mundo. Y Sri Ramakrishna, habían varios de sus discípulos ahí, dice, hace esta comparación y recomienda seguir Vidya Maya. Y Swami Vivekananda en esa época, Narendra, hace un comentario fuerte, revelador, que nadie más ni lo consideró en ese momento, que dice que todo es Vidya Maya, y en verdad es así, pero nos conviene, para que sea un poco más fácil de entenderlo, poder reconocer Vidya de Avidya Maya y tomar un poco de refugio en Vidya Maya. Entonces, lo mismo con el contenido que vemos. Ya mencionamos la comida, el contenido que vemos, hay cierto contenido que nos eleva, que nos motiva, que vemos la charla de algún swami, que vemos, tal vez hay una hermosa serie que ahora está dando en YouTube, está en inglés. Si quieren, voy a ver de mandarles al finalizar la clase el link del primer video. Son videos cortos de unos 15, 20 minutos del Mahabharata, de la gran épica del hinduismo, en la que se habla de los hermanos Pándava, de Krishna sobre todo, y es una historia muy emocionante, inspiradora. Se ve la disciplina que grandes almas en esa época como Arjuna, como obviamente Krishna, como Parashurama, como Bhima, Bhishma, si vemos ese tipo de contenido, nos eleva, ¿no? Nos dan ganas de nosotros también esforzarnos, de también tomar ciertas medidas en nuestra vida que nos ayuden a poder crecer más en el aspecto espiritual. Entonces, por otra parte, si vemos cierto tipo de contenido, uh, tal vez nos juegue al lado contrario. Al verlos, nos vamos a sentir más inclinados de tal vez ceder ante los impulsos, deseos que todos los humanos llegamos a sentir. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Y eso fue, en resumen, de la parte más importante que vimos en la clase pasada con respecto a los sentidos. Entonces, voy a volver a leer el último verso que leímos la clase anterior, el 61, y lo voy a comentar un poco más, algo muy importante que no lo comenté en la anterior clase. El verso 61 dice, Krishna le está hablando a Arjuna: el yogi, habiendo controlado sus sentidos, se sienta concentrado en mí como su objetivo supremo. Su sabiduría es constante quien tiene a sus sentidos bajo su control. Ok, entonces, ¿qué significa tener a los sentidos bajo nuestro control? Eh, Significa que, por ejemplo, no vamos a ceder a comer algo que genuinamente capaz no querramos y que es por algo impulsivo, que es porque no puedo controlar mi disciplina sobre esa alimentación, entonces cedo a comer eso por mi falta de control. Y por otra parte, un yogi de este calibre, que tiene por completo control sobre sus sentidos, no significa que no va a comer esa comida o disfrutar de ese helado. No, lo va a hacer, pero no va a hacer por su falta de capacidad de controlar su sentido. Es porque también lo quiere disfrutar, y como les dije hace unos minutos, un Jivan Mukta está en un plano diferente en el que reconoce la divinidad en absolutamente todo, incluso en aquello que nosotros consideramos malo o impuro. Para él o ella es divinidad absoluta. Entonces, esa es la diferencia. Una persona puede quiere decir, no me conviene comer helado, por mi práctica es muy tarde o lo que sea, pero por esa falta de control cede y termina comiendo el helado. Es muy diferente a una persona con completo control sobre sus sentidos que quiera disfrutar y sea una decisión personal. Incluso en algo, por ejemplo, que en el plano espiritual
se habla mucho, pero al mismo tiempo también es considerado como algo tabú. Sri Ramakrishna lo hablaba abiertamente, pero por ejemplo los monjes de la orden prácticamente apenas si lo mencionan porque puede ser un poco complejo, que es la lujuria, el sexo. Entonces, como saben, en Vedanta Latinoamérica, y aparte mi posición personal nunca es demonizar nada y estar en contra de nada, para nada, más bien suprimir esos deseos puede ser algo que nos juegue en contra más adelante, pero es inevitable reconocer, si estudiamos tal vez los Yoga Sutras de Patanjali y estudiamos las enseñanzas de Sri Ramakrishna, otras escrituras, que puede haber mucho valor, principalmente en el plano espiritual, pero incluso, por ejemplo, muchos atletas y personas así hacen cierto tipo de práctica en ese sentido, de ahorrar esa energía divina, ese Shakti, esa energía sexual, y no gastarla tal vez en planos inferiores para concentrarla, redirigirla en objetivos y planos más elevados. Y eso lo podemos entender, por ejemplo, con el Kundalini y con los chakras, ¿no? Entonces, en vez de estar gastando esa energía tal vez demasiado en esos planos inferiores, porque queremos poder tener mayor concentración, queremos poder tener mayor capacidad de atención, de estudio, de querer poder entender la sutileza de las enseñanzas de las escrituras. Todo esto se logra con esta energía divina interna. Ese es un factor súper importante. La diferencia entre hombre y hombre, mujer y mujer, es qué tanto de esta energía divina, Kundalini, Shakti, Prana interna esté y qué tan bien ahorrado y trabajado esté. Entonces, nos damos cuenta como aspirantes espirituales que tal vez si queremos hacer un buen progreso, un progreso rápido y iluminarnos en esta misma vida y poder entrar en estado de meditación más profunda y cosas por el estilo, que nos conviene ahorrar esa energía. Entonces podemos decir, ok, yo voy a seguir al menos por un tiempo este camino de celibato, brahmacharya. Es muy diferente que teniendo ese deseo de querer ahorrar esa energía, de ser brahmacharis, de practicar celibato, a que venga un impulso, veamos un video, nos encontremos con una chica o chico que capaz nos atraiga y que por falta de control cedamos. Eso es muy diferente a que una persona que tenga completo control con los sentidos, tal vez, claro, una persona iluminada, porque no un hombre, una mujer iluminada, que desee tal vez formar una familia y tome la decisión consciente de tener relaciones. ¿Se dan cuenta? No es una cuestión de la actividad, no es una cuestión de tener relaciones sexuales o de comer helado o lo que sea, es cómo uno llega a tomar la decisión de hacer esa acción. Entonces, el volvernos maestros sobre los sentidos no necesariamente va a significar que nunca más vamos a tomar una gaseosa o un helado o incluso tener relaciones sexuales. Va a significar que no lo vamos a hacer por falta de control y de disciplina, lo vamos a hacer completamente desde un punto de vista de libertad, porque es mi deseo, pero es muy diferente un deseo impulsivo por falta de control a ese deseo que nace de la libertad. Muy importante eso. Entonces, otro punto acá que va a cambiar un poco la onda, ok, hasta acá hablamos bastante con respecto a los sentidos, al control de los sentidos, cómo volverse un maestro de los sentidos, qué nos conviene comer, qué nos conviene ver, escuchar, eso lo profundizamos en el anterior video y demás. Ahora me quiero enfocar en algo un poco más sutil que tal vez pasó por alto. Krishna dice, el yogi, habiendo controlado sus sentidos, se sienta concentrado en mí como su objetivo supremo. Y vamos a ver en más de esta ocasión, en múltiples ocasiones, que Sri Krishna hace esta referencia y más adelante con más énfasis. Y también vamos a comentarlo un poco porque es bueno repetirlo. Es justamente por este tipo de versos que se forman ciertas sectas, principalmente Vaishnavas, porque como saben, o si no se los comento, en el hinduismo hay muchas subramas religiosas. Está el Shaivismo, el Tantra, el Shaktismo, el Vaishnavismo, están los Vedantines, están los yogis. Hay muchas diferentes subramas, subreligiones. Dentro del Vaishnavismo en general, hay una idea de que el ser absoluto, el objetivo supremo, Dios en su aspecto supremo es literalmente Krishna. En muchos de los versos, Krishna hace énfasis en este tipo
o sea, dice este tipo de cosas como que se sienta concentrado en mí como su objetivo supremo. Entonces, eso da la idea, si lo leemos superficialmente, si no lo profundizamos un poco más o entendemos qué es verdaderamente Krishna, que la persona Krishna, la personalidad que acá tenemos en este hermoso Bhagavad Gita, que él, esta persona como tal, divina, obviamente, un avatar, pero que él específicamente es Dios y que él es como que la única salvación. Hay que pensar en él, en su cuerpo, en las cualidades que tenía Krishna, y se vuelve un poco dogmático de la misma manera que tal vez en el catolicismo, cristianismo se dice que Jesús es la única salvación, ¿no? Entonces, tengo acá no, obviamente sé lo que dice, pero no de memoria, así que voy a preferir acudir a exactamente las palabras de Swami Vivekananda sobre cuál es la expresión, a qué se entiende, a qué se refiere Shri Krishna en estos versos, que como les digo, los vamos a ir viendo a lo largo de nuestro estudio, cuando él hace referencia a mí, piensa en mí, entrégamelo a mí, ofrécemelo a mí, todo ese mí, no es exclusivamente la persona Shri Krishna, que sí, puede servir mucho, claro que sí, puede que Krishna sea nuestro Ishta Devata y que pensemos en él como Dios, pero nosotros acá, especialmente que somos seguidores de la perspectiva del Advaita, es, es hermoso tener un Ishta Devata, una Ishta Devi, lo recomendamos mucho. En el video que tuvimos del Bhakti Yoga hice mucho énfasis en eso, pero trascendemos la idea de que Dios es solamente como una persona. Sin duda, creemos que tanto Krishna como Ramakrishna, como Sri Chaitanya, es Brahman, es lo absoluto que de alguna manera, con Maya como su poder, encarnaron como seres humanos y vinieron a dejar enseñanzas divinas a la humanidad. Claro que sí, pero nosotros como seguidores de la perspectiva no dual, como siguiendo las enseñanzas directas de Sri Ramakrishna, no es que limitamos a Dios solamente como Krishna, o solamente como Jesús, o solamente como Sri Ramakrishna, o solamente como la Madre Kali, sino más bien trascendemos, Advaita. Dios es lo único que existe. No hay otra cosa que no sea Dios, pero tal vez su manifestación más grande y poderosa, por así decirlo, puede ser un avatar, como lo era Krishna, como era Jesús, como era Sri Ramakrishna. Entonces, ¿cómo lo podemos entender esto de una manera un poco más visual? Como a mí me encanta esta perspectiva no dual del Advaita, este entendimiento, que es como el agua con las olas, como el océano y las olas. Entonces podemos pensar a Brahman, a lo absoluto, como un océano infinito de agua. ¿Por qué no? Claro que sí. Y podemos ver que todas las formas, desde algo tan insignificante como este mouse de computadora, a este micrófono, a este hermoso Bhagavad Gita, al sol, a la galaxia, a nuestros pensamientos, podemos ver que todo esto que tiene forma y nombre, Nama y Rupa, son diferentes olas en el océano. Entonces, todo es uno, sin duda, la esencia de todo es Brahman, la esencia de todo es agua, y en esta agua, en este océano sin límites absoluto, aparecen diferentes olas temporales. Estas olas tienen un nombre en específico: mouse, micrófono, libro, celular, cuerpo, y tienen una duración de tiempo, tal vez, no sé, 80 años, el mouse tal vez dure, no sé, 200, dependiendo cómo será, pero tiene un nombre, un tiempo de duración y una forma. Rupa, no es rupa, es rupa, una forma en específico. Entonces, podemos ver a lo largo de la historia, las escrituras, la perspectiva del hinduismo, que las manifestaciones principales, las olas más grandes, ¿cómo se les dice? Los tsunamis, los podríamos llamar así, son los avatares. Entonces, Shri Krishna era un tsunami, era agua, pero era una manifestación única, era un avatar. Entonces, lo podemos ver que todo es un océano de agua infinito, pero
En ese océano de agua infinito aparece un nombre con una forma en específico llamado Krishna, que vino a revolucionar el mundo. Lo mismo con Jesús, lo mismo con Sri Ramakrishna, lo mismo con Sri Sarada Devi, Swami Vivekananda igual es considerado como una encarnación de Shiva, lo tenemos a Rama, a Hanuman. Son seres que bajo la perspectiva tradicional humana son también seres humanos. Si una persona que no tenga idea sobre religión, espiritualidad, hinduismo, le muestras una foto de Swami Vivekananda, va a decir, no tiene nada en especial, es un ser humano como cualquier otro. Pero cuando vemos el Shakti, cuando vemos la vida que siguieron, las enseñanzas, lo que hicieron en el mundo, lo mismo con Jesús, lo mismo con Buda, lo mismo con Sri Ramakrishna, y obviamente con la ayuda de ciertas personas que están de cierta manera cerca a ellos, pueden entender y reconocer que no son seres humanos normales, sino que son encarnaciones divinas, avatares. Entonces son olas inmensas, pero ¿qué? Este cuerpo, Govinda, María, Lucía, Pedro, Juan, son igual diferentes olas, tal vez alguno un poco más, digamos, con más agua, otro un poco con menos de agua, tal vez otra persona completa sea diferente, sea una pequeña burbuja, pero en esencia todos somos agua, todos somos el ser, somos Brahman. En verdad no soy esta ola específica con este nombre y forma. Soy agua, soy exactamente igual, al igual que ustedes, con Krishna, con Jesús, con Sri Ramakrishna. En esencia no hay diferencia, somos uno. Es lo que Hanuman, cuando Rama le pregunta, ¿no? Les mandé hace un tiempo atrás esta conversación, Rama le pregunta, eh, ¿qué piensas sobre mí? Algo así le dice. Y Hanuman le dice, cuando pienso que yo soy este cuerpo, y tú ese cuerpo, yo soy tu sirviente y te sirvo y pienso con mucho amor. Pero cuando tengo cuando recuerdo, cuando tengo el conocimiento de mi verdadera naturaleza, sé que tú y yo somos uno. Y no es porque Hanuman también era un ser muy elevado, obviamente sí, pero eso va desde el pecador más pecador que se puedan imaginar, el nazi que tal vez hizo el mayor daño en el mundo, lo que sea, es igual esa misma divinidad que Jesús, que Krishna, que Rama, que Ramakrishna, porque somos, esa es la verdadera no dualidad, somos esa agua. Ahora, ¿qué varía? La manifestación. Entonces, Krishna, en este caso que estamos hablando específicamente del Bhagavad Gita, es como este tsunami, una ola inmensa, pero no deja de ser agua. Entonces nosotros, ahora sí les voy a leer lo que Swami Vivekananda dice al respecto, que va a tener, lo traduje y todo. Déjenme que está, aquí está. Lo tenía acá. Aquí está. Esto lo dice Swami Vivekananda. Krishna expuso el Gita estableciéndose a él mismo en el Atman. Aquellos pasajes del Gita donde él habla usando la palabra yo, invariablemente indican al Atman. Refúgiate solo en mí significa refúgiate o establecete en el Atman. Este conocimiento del Atman es el objetivo más elevado del Gita. Entonces, obviamente, lo absoluto, Brahman, el ser, es muy abstracto, es muy difícil. Imagínense simplemente sentarse a meditar en lo infinito, lo vasto, aquello que no tiene límites. No podemos. Aspirantes muy avanzados pueden tal vez con mucha concentración liberarse de todo nombre y forma, pero para nosotros intentémoslo, es casi imposible. Entonces viene una forma divina, como lo es Krishna, como Jesús, como Sri Ramakrishna, que hace que, por ejemplo, en nuestra práctica de meditación, si enfocamos nuestra mente en algunas de las ilustraciones que hay de estos maestros, o por gracia divina que tenemos ahora las imágenes de Sri Ramakrishna y de Sri Sarada Devi, podemos literalmente concentrar en su literalmente cuerpo físico. Pero no nos tenemos que olvidar que en verdad lo absoluto trasciende al cuerpo incluso de alguien, incluso de un avatar. Entonces, y ese es también el objetivo no dual, ¿no? Podemos tener el apoyo, podemos equilibrarlo con bhakti y repetir nuestro mantra, pensar en la forma de algún avatar hermoso, sí, pero tenemos como objetivo
que darnos cuenta qué es lo que verdaderamente somos, que en esencia somos uno con Sri Ramakrishna, somos uno con Jesús, con Krishna. Y eso se lo puede entender muy bien con el tema del agua, ¿no? Puede ser un tsunami, puede ser una ola y puede ser una burbuja, y son tres manifestaciones diferentes de la misma esencia. Somos el agua, somos Brahman, y eso es lo que estamos intentando acá descubrir. Muy bien. Ahora sí, vamos con el verso 62 y 63. Estos versos normalmente se los explica juntos, están de la mano. Entonces los voy a leer juntos y de ahí los comento. Krishna dice: contemplando en los objetos de los sentidos, la persona desarrolla apego por ellos. Del apego viene el deseo. Del deseo aparece el enojo. Del enojo viene el engaño, moja. Del engaño, una memoria confundida. De una memoria confundida, la ruina. La ruina del razonamiento. Y debido a esto, la persona perece. Ok. Entonces, acá tenemos como una secuencia que nos da Shri Krishna de cómo el primer eslabón es como que un efecto dominó, cómo se empuja el primer dominó y cómo eso genera la perdición de un aspirante espiritual, de una persona. Entonces lo vamos a analizar como que un poco paso por paso y de ahí lo voy a comentar con un par de ejemplos. El primero dice, contemplando en los objetos de los sentidos. Como seguramente se acuerdan, un par de veces les comenté sobre el tema de la enseñanza de Swami Abhedananda con respecto a los deseos en etapa semilla. Entonces acá podemos analizar a mí me gusta mucho dar ejemplos con la lujuria, porque Sri Ramakrishna hacía mucho énfasis con la lujuria, yo creo que todos nos podemos identificar con eso, pero también puede ser con el enojo, con la ira, con la avaricia también. Esos tres son tal vez los mejores tres ejemplos que podemos tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aparece un vritti, ¿no? Una fluctuación mental, vámonos con la lujuria. Aparece una fluctuación de lujuria, digamos que estamos viendo una serie y aparece algo que nos despierta ese deseo de lujuria. Entonces, apenas aparece ese vritti de lujuria, lo podríamos llamar como que está en su etapa semilla, es su etapa temprana. Ese, según Swami Abhedananda y los yogis y la enseñanza, la perspectiva del entendimiento de la mente, psicología y del yoga, es en ese momento de la etapa semilla que tenemos que reconocer el peligro, como la tortuga reconoce y retrae sus extremidades, y tenemos que acabar con ese deseo en la etapa semilla. ¿Por qué? Porque si lo empezamos a contemplar, justamente acá empieza el verso 62, contemplando los objetos de los sentidos, es como que aparece el deseo en la forma semilla, nos ponemos a contemplar, nuestra atención empieza a concentrarse en este deseo semilla y es como una lupa. Entonces la atención es como el fuego y con la lupa se empieza a aprender y a fortalecer. Entonces empieza a fortalecerse. ¿Y qué es lo que pasa? Una que ya se ha fortalecido. Estamos contemplando en estos deseos sobre los sentidos y saliéndonos un poco de la perspectiva de qué se hace en esa etapa, obviamente sabemos por explicaciones previas que cuando el fuego es muy fuerte, se le ha prestado mucha atención, no queda de otra más que apagar ese fuego, y no es lo deseado para el yogi. Pero bueno, digamos que es algo constante. Entonces, si seguimos contemplando sobre estos deseos, la lujuria, la avaricia, la riqueza, la fama, ¿qué es lo que va pasando? No solamente con esto, sino es así con todo. En la misma práctica espiritual intentamos más bien apegarnos con Dios, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Se va desarrollando apego. Vamos tal vez viendo mucho en redes sociales o tal vez estamos interactuando mucho en la sociedad con eso y como estamos interactuando tanto con eso, se empieza a generar ese apego. Queremos y queremos y queremos. Después de que tenemos como ese apego, inevitablemente viene el deseo de querer obtener eso. Una pareja, mucha riqueza, fama, lo que sea que se puedan imaginar. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay dos posibles escenarios en este contexto.
tenemos el karma necesario para satisfacer ese deseo y tenemos esa pareja o logramos el éxito en ese negocio que estamos planificando o lo que sea que se puedan imaginar, llega a ser satisfecho. Pero para empezar, si ese es el caso, la naturaleza humana es que por más de que ese deseo se satisfaga, más adelante va a aparecer otro y otro y otro. Y ahora sí, lo que normalmente pasa con los deseos que tenemos en la vida, en el mundo, es que no se pueden satisfacer, al menos no de manera inmediata. Eventualmente, a lo largo de las diferentes y múltiples vidas que tenemos, todo deseo que vamos teniendo se va satisfaciendo. Eso también es como que se le llama también las esposas de oro, porque es como que por lógica kármica, cada deseo que nosotros tengamos, hasta que nos liberemos y nos iluminemos, que es considerado como que el deseo supremo, vamos a tener que volver una y otra vez y kármicamente se van a ir dando las cosas para que satisfagamos todos los deseos que hemos tenido y vayamos a tener. Entonces, ya cuando nos damos cuenta un poco de este aspecto del samsara, del sufrimiento que conlleva estar en el mundo, queremos obtener ese deseo supremo, el moksha, que es aquel deseo que nos va a liberar del resto de los deseos. Entonces, cuando hay esa obstrucción, tenemos algún deseo y por algún motivo estoy en este país, no tengo la cantidad suficiente de dinero, la edad, lo que sea, no podemos satisfacer ese deseo. ¿Qué pasa? Viene el enojo. En sánscrito, krodha. Entonces, cuando aparece este enojo, hay como, acá lo dice, el engaño. El engaño en sánscrito en este sería moja, que sería más como que, lo vamos a explicar, vamos a continuar. Después del engaño viene la memoria confundida. ¿A qué lo podemos entender acá mejor el tema de la memoria confundida? La memoria confundida puede ser qué es lo que tal vez realmente estábamos buscando, qué es lo que realmente nos conviene, qué es lo que nos hace bien, pero como estamos con ese deseo, estamos con ese enojo, viene el engaño. ¿Y qué es lo que viene después? De la memoria confundida, viene la ruina del razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Dejamos de tomar buenas decisiones. Imagínense, tal vez les ha pasado en alguna película, que están como que ebrios de lujuria, o ebrios de enojo, o ebrios de avaricia. Entonces, cuando una persona está a ese nivel de ebriedad por algún deseo, normalmente se toman acciones y decisiones que uno termina arrepintiéndose. Hace cosas que no nos conviene. ¿Por qué? Porque estamos con la ruina, eso es la ruina del razonamiento. Y por último dice, y debido a esto la persona perece. Entonces, hay un ejemplo muy lindo en este Bhagavad Gita, que es el que estoy utilizando ahora principalmente para las clases, de Swami Chidbhavananda, un gran monje de la orden de Sri Ramakrishna. Eh, es el de un hombre que está tranquilo en su vida, no tiene realmente vive una vida tranquila, normal, y empieza a ir a su oficina de manera diaria y en lo que empieza a ir aparece una nueva trabajadora, una nueva colega que le empieza a llamar la atención y empieza a notar cada vez más su presencia y eso lo motiva a querer establecer como que una amistad, establece una amistad y se empieza a generar un lazo, se empiezan a llevar muy bien y eso genera en él el deseo de hacer la suya, de querer hacer que sea su pareja, su novia. Pero hay un obstáculo que también hay otro chico, otro hombre que está ahí en la oficina que tiene la misma intención y por eso es que no se está dando el deseo que él tenía. Entonces puede llegar a un punto en el que como él tiene el deseo de querer estar con ella, pero no se da el deseo, viene enojo a su persona, tiene la memoria confundida y una falta de razonamiento, no puede pensar claramente qué le conviene, qué no le conviene y especialmente, a ver, lo podemos hacer un ejemplo un poco más real, normalmente cuando hay este tipo de deseos obstruidos o este tipo de deseos que queremos lograr y aparte de eso, a veces si se lo mezcla con alcohol, por ejemplo, no es para nada una muy buena combinación, entonces resulta que tal vez hay una fiesta de oficina y este personaje principal empieza a tomar unos cuantos tragos de más y empieza a ver que este otro hombre empieza como que a coquetear y a pasarse un poco de la mano con la chica.
y la chica como que lo está permitiendo y este personaje principal, como está intoxicado no solamente, claro, de alcohol, pero también de esa ira, ese enojo. ¿Por qué? Porque ese deseo que él tenía no se le está dando, termina yendo y lo golpea y se entra en una pelea y al final la chica, al ver que este personaje principal actúa de esta manera, es celoso y demás, termina ignorándolo, ya no, ni siquiera es su amigo y termina arreglándose, poniéndose de novio con este otro chico. Entonces se dan cuenta cómo y al final ya termina yendo a la oficina y demás y los ve juntos y está acabado. Ahí es cuando la persona perece. Entonces podemos ver, este es el verso 62 y 63, cómo esta cadena de sucesos viene justamente ¿por qué? Porque empezamos a contemplar mucho sobre algún deseo, sobre algún objeto de los sentidos y eso eventualmente genera deseo. Si no podemos satisfacer ese deseo, genera cierto enojo. Y tanto yo como tal vez todos o algunos de ustedes podemos reconocer en nuestra vida cómo algunas personas o incluso capaz nosotros mismos teníamos o tenemos cierto tipo de deseos en el mundo y como las cosas, como normalmente es, no se dan, genera cierta tipo, en inglés la palabra es bitterness. Bitterness sería como que amargura, amargura en la vida. Tenía esos deseos y no se le dieron y la persona termina siendo amargada. Entonces, ¿cuál es la solución? Buda, por ejemplo, hacía mucho énfasis en el tema de los deseos. Pero no podemos negar, por eso incluso también hicimos un video específicamente al respecto sobre los deseos que tenemos. Entonces, acá voy a repitiendo un poco de algunas de las cosas que se hablaron en ese video, mencionar dos cosas o tres. La primera es, idealmente, si estamos haciendo práctica espiritual, estamos leyendo hermosas escrituras como el Bhagavad Gita, como muy recomendado el Evangelio de Sri Ramakrishna, cierto tipo de libros que muestren la vida y enseñanzas de grandes maestros que nos llenen con ese mumukshutva o vyakulata. Dos palabras muy importantes. Mumukshutva es el intenso deseo de liberarnos y vyakulata o Vyakulata es casi lo mismo, pero hace un poco más de énfasis en la parte devocional, un intenso deseo de estar con Dios, de experimentar a Dios en el aspecto tal vez más dual de ver a mi amado Krishna, a mi amada Kali. Entonces, idealmente eso se está cultivando entre nosotros. Por algo estamos viendo este video, estamos en esta clase, tal vez estamos siguiendo una práctica diaria espiritual. Entonces, idealmente va a llegar el punto en esta o en alguna siguiente vida en el que nuestro mumukshutva, nuestro vyakulata va a ser tan intenso que va a ser muy fácil, ni siquiera lo vamos a tener que intentar. Todos los deseos mundanos que tal vez antes teníamos de fama, fortuna, pareja, viajes, lo que sea, van a irse para abajo. Ya no nos va a interesar, porque lo único que vamos a querer va a ser Dios. Vamos a estar tan sedientos que no nos va a importar, vamos a hacer todo lo que podamos para pensar en Dios todo el día, intentar estar rodeado de esa compañía, e incluso por ese mismo karma, si es que no logramos el objetivo supremo en esta vida, que deberíamos hacer todo lo posible para que así sea, pero ese mismo mumukshutva, para empezar, ni que se diga los beneficios post-mortem que deben haber en ese sentido, pero cuando nos toque volver, todo se va a dar de una manera más directa, porque ese mumukshutva, ese intenso deseo va a hacer que desde una temprana edad vayamos a ser expuestos a este tipo de conocimiento, una tal vez familia que desde que seamos niños nos enseñen un poco sobre la meditación, el amor a Dios, la renuncia y podamos seguir una vida que desde temprano podamos estar sumergidos en eso. Eso sería el primer punto. Punto número dos es que tal vez no estamos todavía al 100% ahí. Sí, obviamente, tenemos Mumukshutva, tenemos Vyakulata, por algo estamos acá, por algo preferimos ver este tipo de videos a ver otro tipo de videos y demás, pero también lo queremos equilibrar con el mundo, está bien, muy válido, muy válido. Entonces, ahí ya cada uno hay una gama porcentual muy amplia de qué tanto y qué tanto no estamos dispuestos a sacrificar para la obtención espiritual. Entonces eso ya es muy personal, pero lo podemos ver de ir equilibrando idealmente, manteniendo una práctica constante. Y la otra parte les dije dos, y la tercera ya no me acuerdo exactamente qué les quería decir con respecto a esto, pero nos tenemos que reconocer
que, por ejemplo, nosotros estamos acá en esta vida, hemos nacido donde hemos nacido, hemos tenido los amigos que hemos tenido, la familia que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido, estamos viviendo exactamente en este presente lo que estamos viviendo basado en los deseos que hemos tenido antes. Estos deseos, mezclado con nuestro karma, nos han permitido el poder experimentar este estilo de vida y lo mismo va a ser para más adelante. Entonces, y también, como también les había comentado, las reglas son un poco diferentes para la persona liberada, el o la Jivan Mukta. Nosotros ahora estamos tomando refugio de Vidya Maya, de Sattva, nos conviene seguir cierto estilo de vida, pero como lo mismo lo dijo el mismo Swami Turiyananda, primero encuentren a Dios, primero libérense y después ya pueden ver de hacer lo que quieran. Sri Ramakrishna igual decía, primero encuentren a Dios y de ahí si quieren pueden entrar a la vida familiar. O incluso decía, primero encuentren al oro y después, si quieren, pueden guardar al oro debajo de la tierra. No hay ningún problema, el oro va a estar ahí. Ese oro es Dios, ¿no? Es el reconocimiento de la divinidad en absolutamente todo. Entonces, ahí vamos a poder tener más esa libertad de, como Jivan Mukta, de poder, literalmente, se pierde esa idea de dualidad, se pierde esa idea de pureza, impureza, obviamente en el plano físico, y les di ese ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el Tantra se hacen algunos pujas, algunos rituales devocionales a ciertas deidades un poco terribles, tal vez como la Madre Kali o Bhairava, y se ofrece, por ejemplo, a Bhairava se le ofrece whisky en Nepal, en Kashi, incluso se llama Black Dog, todavía no fui a Nepal, pero es un whisky específico dedicado como que a Bhairava, a Shiva, en el que se le ofrece. Y los devotos, así como los Vaishnavas tal vez tienen fruta de prasad, muchos de estos devotos de Bhairava tienen whisky de prasad y se lo toman. Entonces, una persona iluminada, ¿por qué no? No va a querer, si quiere disfrutar del whisky ofrecido a Bhairava o de vino ofrecido a la Madre Kali, o qué sé yo, cualquier tipo de práctica que tal vez para nosotros en la etapa en la que estamos, por el camino que estamos haciendo, tal vez no nos convengan tanto, se rompe toda esa idea de limitaciones de qué puede y qué no puede hacer. Entonces, para eso también nos puede servir de cierta motivación. Pero ¿qué es lo que pasa? En este camino, para poder, nosotros ya somos Brahman. No es que nos vamos a convertir, no es algo que pasa más adelante. En este preciso momento, con todas las imperfecciones que creen que ustedes lleguen a tener, esas imperfecciones no les pertenecen a ustedes en verdad, le pertenecen a la persona y ustedes van mucho más allá de la persona que creen ser. Son lo absoluto, no hay algo que ustedes no sean, son existencia, conciencia y dicha absoluta. Entonces, es una cuestión de reconocer que seamos eso, pero para reconocer esa divinidad de lo que realmente somos, la mente y el intelecto tienen que estar puros y tienen que estar tranquilos. Por eso se necesita del ladrón sattva, ¿no? Haciendo referencia a la historia de los tres ladrones. Entonces, eh, es ahí. Y ya cuando ese descubrimiento de la divinidad en todo sea reconocido, como les digo, vamos a poder disfrutar de los tres gunas cuando sea que decidan aparecer. Si desea un día queremos estar toda la tarde, está lloviendo y queremos estar echados en cama viendo Netflix, no va a haber el más mínimo sentido de culpa en ese momento, porque vamos a reconocer si lo queremos poner desde un punto de vista más entendible, que es Dios, es la divinidad misma que por su voluntad quiere que yo esté echado en la cama viendo Netflix. Si va a haber un día en el que no sé, una persona quiere empezar su negocio, hacer más dinero, generar más riquezas, no va a haber un sentimiento de que, es que yo soy un aspirante espiritual, no debería enfocarme en conseguir dinero. Se reconoce a Dios en todo. Todo deseo que vaya, eso es así incluso ahora, pero no lo podemos reconocer. Cada deseo que aparece en nuestra mente, pero aparezca en el momento que seamos Jivan Muktas, que hayamos reconocido lo que verdaderamente somos, vamos a reconocer que es Dios mismo que nos está mandando esos deseos, por así decirlo. Así mismo como el mismo deseo de querer abstenerse de ciertas cosas. No es que simplemente porque una persona se libere va a volverse una persona completamente sumergida en placeres terrenales. No, es lo que les digo.
Para poder llegar a ese nivel de entendimiento se tiene que tomar mucho refugio de sattva, mucho. Entonces, normalmente este tipo de personas, monjas, monjes, no necesariamente solamente monjes, personas que han dedicado su práctica intensamente a la vida espiritual, que han logrado ese objetivo, han tenido que pasar por un mucho refinamiento mental. Entonces, así pudieran, porque reconocen que todo es Dios y que genuinamente no hay puro impuro, todo es divinidad misma, porque ya están en ese nivel mental más sádvico, no van a sentirse atraídos por algunas cosas más tamásicas, pero igual es una gama muy, muy amplia en el shaivismo, en el shaktismo, en el tantra, como en algún momento les comenté, hay ciertas prácticas en las que, por ejemplo, les voy a hablar del Bali. Bali es el tema de sacrificios animales en la India, en Kamakya, en algunos templos a la madre, que no voy a profundizar mucho porque tampoco es que soy un experto, pero se ofrecen cabras de manera diaria y se las mata, y de prasad la gente come o sea, la carne de la cabra después de que haya sido matada. Entonces, hay todo el aspecto divino, espiritual, va mucho más allá de incluso lo que nosotros estamos exponiendo acá en Vedanta Latinoamérica. No podemos limitar a Dios y no podemos restringir que solamente esto es bueno y esto es malo, pero estamos siguiendo un camino guiado por nada más y nada menos que nuestro amado Sri Ramakrishna, por Shri Krishna en el Bhagavad Gita. No son enseñanzas que yo simplemente les estoy diciendo porque se me vienen a la mente. Por eso analizamos verso por verso, leemos los domingos las enseñanzas de Shri Ramakrishna y basado en eso, obviamente, se lo va comentando. Pero bueno, a ver, muy bien. Continuemos. Y obviamente, miren, son temas muy profundos e interesantes. Idealmente no se queden solamente con escuchar esto. Si hay objeciones o preguntas, tenemos en todas nuestras clases la apertura del sector de preguntas y respuestas. Podemos dialogar, preguntar, debatir, teorizar. Siempre intento dar mucho la bienvenida de que haya ese diálogo después de la clase. Pero bueno, el verso 64, Krishna dice: pero el yogi disciplinado, moviéndose a través de los objetos con sus sentidos bajo control y libre de la atracción y la aversión, gana tranquilidad. Acá, algo muy importante es que hace referencia a libre de la atracción y la aversión. Eso en sánscrito se le dice eh, raga dvesha. Raga dvesha. Eso se lo ve en la filosofía yuga. Entonces, esta persona iluminada, Jivan Mukta, eh, va- Sri Ramakrishna una vez da un ejemplo muy bonito y hace referencia a un abogado. En inglés le dice clerk, pero a ver, un abogado. Un abogado que por algún motivo fue enviado a la prisión. El momento en el que salga, ¿qué va a hacer? Va a seguir, eh, en su momento en la prisión no fue abogado, no estuvo ejerciendo su profesión de abogado, no se ganaba la vida como abogado. Pero al momento en que lo liberan, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que sabe hacer? Va a vivir como abogado, va a ir a buscar trabajo como abogado, va a buscar algunos clientes, porque eso es lo que es su naturaleza. Es lo que kármicamente le ha tocado nacer en ese camino para que justamente tenga esa inclinación, ese deseo, esas aptitudes, y cuando termina su momento en la cárcel, cuando vuelve, sigue trabajando como abogado. Obviamente no haciendo referencia en el caso de que la cárcel sea algo malo, sino que como aspirantes espirituales a veces se toma como que un paso atrás con respecto al mundo. Incluso los monjes y demás renuncian, pueden que hayan sido ingenieros o que hayan sido esto, lo otro, y toman un paso atrás, y no ejercen su profesión, su camino, lo que ellos saben hacer. ¿Para qué? Para principalmente enfocarse en encontrar a Dios, en la práctica espiritual. Pero ¿y qué pasa cuando lo encuentran? Digamos que han pasado 10 años y que por gracia divina la verdad se les revela. ¿Qué pasa? Digamos que esa persona ha sido un desarrollador, un programador antes de seguir la vida monástica. Entonces, como monje, se enfoca en meditar, en estudiar, en las escrituras, en el sánscrito, que esto, que otro, restricciones, brahmacharya, vegetarianismo, todo muy bien. Y cuando por gracia divina la verdad se le revela, ¿qué va a hacer?
él es un monje. En teoría, después de más de 10 años de haber vivido como monje, sus gustos y su personalidad va a estar muy, muy arraigada a la vida monástica. Entonces se va a sentir tal vez atraído por vivir como monje, pero sin ningún problema puede operar y trabajar dentro del mismo monasterio como monje con su capacidad de programación y hacer la página web para la orden monástica, para el monasterio. Puede hacer que el chat oficial del monasterio tenga un bot de inteligencia artificial que le responda automáticamente los primeros mensajes. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Eh, si bien, de cierta manera, si tenemos la posibilidad para profundizar en la práctica espiritual, tenemos que tomar un paso atrás para dedicarnos a la práctica espiritual, una vez que por gracia divina la verdad se nos revele, podemos sin ningún problema seguir el mismo estilo de vida. Tal vez una persona era un abogado, tal vez otra persona era un ingeniero, tal vez otra persona era un actor, y seguir ese mismo estilo de vida de la misma manera que esa persona que entró a la cárcel y cuando sale eh, eh, busca trabajo y trabaja como un actor. Y eso es justamente lo que vemos ahora en la orden de Sri Ramakrishna. Hay muchos monjes, muchos de ellos, yo creo, han debido lograr el objetivo supremo. Igual tienen por cómo funciona la orden de Sri Ramakrishna, no es que es un monasterio que los monjes simplemente están todo el tiempo sentados sin meditando, es bastante dinámica. Tienen en la India especialmente hospitales, colegios, universidades. Cuando sea que en la India hay problemas de alimentación en alguna parte, mandan a varios monjes. Entonces están ahí constantemente trabajando de alguna u otra manera. Y si tienen alguna profesión, algún área de expertise, lo terminan trabajando. Entonces, eh, acá, con respecto al tema de los deseos, hay dos puntos. Si se ponen a pensar, normalmente, especialmente la parte humana tradicional, es que el deseo nace por una cuestión de falta. Es como que una persona se siente sola, se siente vacía y por esa falta de estar solo, sola, que tal vez quiere hacer nuevos amigos o tal vez quiere tener una pareja. Entonces, la mayoría de los deseos vienen de una cuestión de falta. O, no sé, siento que no he conocido suficiente del mundo y siento que el mundo tiene mucho que ofrecerme y yo estoy acá frustrado solamente en mi país. Ese por ese deseo de falta es que nos motivamos y trabajamos y ahorramos para querer visitar a otros lugares. Esa es la motivación, el acto con un deseo y con una falta interna. Pero, y esto es algo muy, muy importante y presente en el Bhagavad Gita, que se llama en sánscrito es Nishkriya Karma. Karma es acción, trabajo. Nishkriya quiere decir Nishkama, perdón, no es Nishkriya. Nishkama Karma. Nishkama quiere decir sin motivación, sin deseo por detrás. Entonces, es un trabajo que hacemos, que se hace, no por una cuestión de falta, sino una cuestión de plenitud, de estar lleno. Y para la mejor manera en la que yo les puedo explicar, o sea, para que entiendan a qué me refiero, porque creo que no queda muy claro, es, imagínense que ahora, de la nada, del cielo, caigan 10 millones de dólares en sus cuentas bancarias. ¿Qué harían? ¿Qué harían con esos 10 millones de dólares? Seguramente la respuesta tradicional de la mayoría es viajar. Ok, digamos que sean 1, 2 años para viajar y conocen todo el mundo. Pero de ahí, ¿qué hacen? Siguen teniendo más de 9 millones de dólares. Entonces ahí uno se da cuenta que ya no es que tiene que ir a trabajar, que uno eso lo hace obligado para poder tener lo suficiente para pagar alquiler y comida, pero llega un punto en el que nos damos cuenta con tiempo libre que puede ser un poco vacío si es que no hacemos nada que nos llene. Entonces, ahí sí, con esos más de 9, 10 millones de dólares en nuestra cuenta bancaria, ahí genuinamente podemos hacer Nishkama Karma, es actuar sin ninguna motivación de falta por detrás. Lo hacemos por plenitud. Tengo todo lo que necesito, pero a pesar de eso quiero actuar, pero no es por falta, es por libertad. Entonces ahí voy a decir, a mí me encanta poder enseñar baile. Entonces voy a abrir mi escuela y voy a hacer que sea completamente gratuito para todos los niños y niñas que quieran bailar.
Entonces, esa motivación, ese acto, no nace de que, necesito alimentarme, necesito comida, entonces voy a abrir este emprendimiento. Y claro, es una gran bendición, tal vez para algunas de ustedes y ustedes que combinan su trabajo con la pasión, pero imagínense si fuera solamente una cuestión de que puedan actuar, ni siquiera tengan que cobrar un centavo en sus clases de baile, porque les encanta, porque les apasiona. Entonces, ese es el cambio de trabajo. Entonces, acá cuando dice que un yogi disciplinado se mueve a través de los objetos de los sentidos bajo su acción y libre de la atracción y la aversión, no es que esa persona necesariamente no va a sentir el más mínimo deseo como tal y se va a quedar sin hacer nada o tal vez va a estar meditando todo el día. Puede que sí, muy raro. Aquel o aquella persona que esté constantemente meditando es sumamente sádvica y no se los ve normalmente en el mundo. Incluso grandes almas, aunque sea, tienen ese deseo de querer compartir y llevar a otros a Dios. Pero bueno, ¿existen almas así? Claro, muy pocas deben haber que están en alguna cueva, que sí, pero viene ese acto de deseo de libertad. Tengo todo lo que necesito, gracias a Dios, en el caso de una persona iluminada, ¿no? He encontrado a Dios en todo, reconozco que Dios está en cada decisión que tomo, no soy yo, es Dios que está obrando a través de mí, es Dios que está en aparentemente todas esas diferentes personas. Entonces, ahora no me falta nada en esta libertad, ¿qué quiero hacer? Ahora que tengo los 10 millones de dólares en mi cuenta bancaria, ¿qué quiero hacer? Es ahí cuando realmente viene el verdadero acto, la acción, sin ningún deseo por detrás, y es ahí donde podemos estar completamente dichosos de actuar. Muy bien, eso es todo por ahora. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Shri Ramakrishna Arpanamastu. Shri Saradarpanamastu. Jaima, Jaima. Muchas gracias por haber estado presentes, como siempre. Como les había comentado, quedo atento a ver si hay algún comentario, alguna pregunta. No, yo te quería